cordial bienvenida a este acto inaugural del segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Para dar paso a este acto vamos a tener inicialmente palabras de bienvenida y una conferencia magistral de John Goldsworth. Las palabras de bienvenida, para dar las palabras de bienvenida nos acompañan la maestra Giovanna Valenti, directora general de la Flaxo México. El doctor Francisco Rojas, secretario general de Flaxo. El doctor Francisco Ron, presidente del Consejo Superior de Flaxo. La doctora Silvia Ortega, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Y el licenciado Salvador Beltrán del Río Madrid, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin mucho más preludios, le damos el uso de la palabra a la maestra Giovanna Valenti, directora general de la Flaxo México. Muchas gracias. Licenciado Salvador Beltrán del Río, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Doctora Silvia Ortega, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, en representación del secretario de Educación Pública, maestro Alonso Lujambio. Doctor Francisco Ron, presidente del Consejo Superior. Doctor Francisco Rojas, secretario general de la Flaxo. Distinguidos colegas, participantes y asistentes. Ante todo, es para mí, como directora de la Flaxo México y como orgullosa egresada de la primera promoción de nuestra institución, un verdadero honor y un gran gusto darle la más cordial bienvenida al segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Lo hago en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la maravillosa comunidad de docentes, estudiantes y trabajadores administrativos de nuestra institución. Aprovecho este presidium para reconocer el enorme esfuerzo de la comunidad de Flaxo México en la preparación de este significativo evento. Estoy segura que todos los asistentes al Congreso apreciarán el trabajo realizado. Al inaugurar la segunda edición del Congreso, quiero recordar con gran orgullo y satisfacción el primer Congreso del año 2007, organizado tan exitosamente por nuestros colegas de Flaxo Ecuador, en el cual también celebramos los 50 años de existencia de nuestra querida institución. La entusiasta disposición de cientos de investigadores y estudiantes que proceden de toda la región y de otros países del mundo para participar en este congreso, la impresionante diversidad y riqueza de los temas propuestos como ponencias, mesas de trabajo y conferencias, y el interés expresado por la comunidad académica mexicana por asistir a los eventos planeados en el programa, son una muestra del vigor que se manifiesta en toda Latinoamérica y el Caribe por aprender, dialogar, compartir y debatir sobre el presente, el pasado y el futuro de nuestras sociedades. La creciente interdependencia de las sociedades contemporáneas, la enorme complejidad de la estructura social a nivel regional, nacional y mundial, el carácter global y el potencial destructivo y conflictivo de los principales problemas de la actualidad, tales como el cambio climático, el crimen organizado, las crisis financieras y económicas, la desigualdad social, la reacción agresiva frente a la migración internacional, la pobreza generalizada, el enriquecimiento desmedido de unos pocos, las crisis de los recursos naturales, particularmente el agua, el terrorismo internacional, las crisis de gobernabilidad, representación y legitimidad que afectan a instituciones cruciales en muchos de nuestros países, constituyen todos ellos desafíos enormes, tanto en lo que toca a las soluciones que promueven las diversas fuerzas políticas de la región, como a la capacidad de los científicos sociales de desarrollar análisis e investigaciones que contribuyan a entender mejor tales problemas,
así como a optimizar las acciones y programas orientados a su resolución. No cabe duda, nuestra región se enfrenta a retos y oportunidades inéditas que demandan de los tomadores de decisión, así como de las organizaciones y movimientos de la sociedad civil, un conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades que no son fáciles de obtener. Hablo de sensibilidad social, voluntad política, liderazgo, capacidad de gestión, manejo de conflicto, negociación, conocimiento del entorno económico, comprensión de las tradiciones y cambios culturales y de muchas otras capacidades y habilidades relevantes. En este contexto, nuestra responsabilidad como científicos sociales, como docentes e investigadores, es la de proveer a nuestras sociedades, funcionarios, líderes sociales y en general a nuestros ciudadanos y ciudadanas de análisis, evidencia empírica, capacidad argumentativa, diagnósticos, evaluaciones, propuestas de política pública y, en concreto, ideas que contribuyen a la solución de los problemas sociales. Debemos también contribuir a la formación, capacitación y profesionalización de todos aquellos que participan en la definición de la agenda pública y en la implementación de las políticas públicas. Las instituciones de educación superior somos pieza clave en este proceso de transformación de nuestros países, no solo en términos de formación de recursos humanos, sino también de acompañamiento en el proceso de políticas públicas y de divulgación del conocimiento. En esta monumental cruzada, las ciencias sociales tenemos mucho que aportar. En su historia de más de 50 años de actividad docente y de investigación, la Flaxo ha sabido responder exitosamente a las expectativas de aquellos que impulsaron su creación y plasmaron su carácter como un organismo internacional de carácter regional y sobre todo autónomo. Los fundadores de la Flaxo reconocieron la importancia de la autonomía del trabajo académico, pero al mismo tiempo integraron a su diseño institucional la visión de la cooperación internacional de carácter científico-técnico, planteando el imperativo de la colaboración con las instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil. Este modelo ha resistido los embates del tiempo y las circunstancias, de las dictaduras y el autoritarismo. De hecho, esos embates tuvieron el paradójico resultado de fortalecernos. Hoy nuestras unidades académicas, sedes, programas y proyectos cubren gran parte de Latinoamérica y el Caribe. Me parece que actualmente, en el contexto de la complejidad, interdependencia y crisis de la que he hablado, nuestros objetivos fundamentales como la única institución latinoamericana dedicada a la docencia, la investigación y la profesionalización de recursos humanos son más que pertinentes. Los propósitos de esta institución están nítidamente resumidos en la misión que Flaxo México ha asumido en sus documentos programáticos. Me permito parafrasear aquí lo que entendemos como la misión de Flaxo: formar recursos humanos competentes a nivel internacional mediante programas de excelencia a nivel de posgrado para desempeñarse como profesionales, docentes e investigadores y contribuir al desarrollo de las ciencias sociales como disciplina científica y académica. También capacitarlos para ocupar posiciones directivas y participar en el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Parte sustancial de nuestras actividades es realizar investigación de alto nivel para generar conocimiento científico susceptible de aplicarse a la solución de problemas y abordar en un marco de pluralidad teórica y metodológica la realidad latinoamericana en el contexto global, mediante la participación en redes nacionales e internacionales de colaboración e intercambio académico. Estoy segura de que este segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales contribuirá a la realización de estos objetivos.
Les deseo que su participación en este Congreso les resulte placentera y productiva. Para nosotros es lo más importante. Quiero aprovechar la ocasión para mencionar que en estos días culmina mi gestión como directora de Flaxo México. Agradezco a la comunidad de esta sede por haberse comprometido a producir los cambios que eran necesarios. Los resultados son evidentes. Hoy seguimos siendo una institución de excelencia, con muchos más estudiantes, con un número creciente de proyectos de investigación, amplia producción editorial y con más y mejor presencia en todas las entidades federativas del país y en diversos ámbitos académicos nacionales e internacionales. Agradezco la confianza que depositaron en mí los órganos de gobierno del sistema Flaxo, en especial al Consejo Superior, al presidente del Consejo Superior, Francisco Ron, al secretario general, doctor Francisco Rojas, con quienes me ha sido muy grato trabajar durante este tiempo. Con mucho afecto, saludo también a mis colegas directores de las unidades académicas. No quiero dejar de mencionar y sobre todo reconocer el importante apoyo que la Flaxo ha tenido por parte del gobierno mexicano, desde que se fundó en los años 70, pero sobre todo durante los 8 años que he estado al frente de la sede de México, siempre recibí por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Relaciones Exteriores muestras de acompañamiento y sobre todo un total respeto por las definiciones académicas de los miembros de la comunidad, así como de mi gestión, incluso en aquellos proyectos de política pública que hemos realizado de manera muy cercana. Mi reconocimiento por todo ello, que constituye una muestra más de la fortaleza de las personas y de las instituciones de nuestro país. Por último, pero no por ello menos importante, deseo destacar el apoyo que recibimos de las instituciones y organismos patrocinadores en la organización de este Congreso. Sin ella habría sido difícil llegar a buen puerto, así que les agradezco mucho lo que hicieron por nosotros. Y reiterando, muchas gracias a todos, a todas, y espero que disfruten el Congreso, que Flaxo, con gran dedicación y entusiasmo, ha organizado para la comunidad. Damos ahora el uso de la palabra también para darnos la bienvenida al secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctor Francisco Rojas. Adelante. Señor subsecretario ¿está prendido? Sí, creo que sí. Señor subsecretario de Relaciones Exteriores, señor presidente del Consejo Superior, señora rectora, representante de la Secretaría de Educación Pública, señora directora de Flaxo México, embajadores latinoamericanos, representantes de los países miembros de la Flaxo, embajadores latinoamericanos que aún no terminan de suscribir el acuerdo de la Flaxo y que esperemos que pronto lo hagan, consejeros a título individual, representantes de organismos internacionales, profesores de Flaxo, estudiantes de Flaxo, colegas de agencias filantrópicas y de cooperación, autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la SEP y otros organismos de México. Es para mí
un privilegio poder estar en esta inauguración del segundo Congreso de Flaxo. Flaxo es joven en la vida latinoamericana. Tenemos un cuarto de la vida de los países latinoamericanos. Cumplimos 53 años en un contexto de 200 años de independencia y de 100 años de la Revolución Mexicana. Nos hemos consolidado como institución. El actual estatuto de la Flaxo tiene 31 años y cada día cobra más vigencia, más fuerza. El año 2009, Flaxo fue designada el segundo think tank más importante en América Latina. Perdón, el año 2008, el año 2009, y este año nos dividieron y entonces aparecemos entre los 10 primeros, Flaxo Ecuador, Flaxo México, la Secretaría General, en fin, porque parece que juntos somos demasiado importantes en América Latina. Nos hemos reunido acá en México en el contexto del Congreso, pero también en la reunión del Consejo Superior y la 18 Asamblea General de la Flaxo. La Asamblea General designó a Francisco Valdés Ugalde como director de la sede de México. Francisco Valdés tendrá una dura tarea. Giovanna institucionalizó y desarrolló la Flaxo de una manera muy importante, teniendo el apoyo de un trabajo de coordinación cercano con autoridades gubernamentales, con organismos internacionales, con organizaciones de la sociedad civil. Será una dura tarea para Francisco emular muchas de las cosas hechas, pero estamos seguros que su experiencia académica, su experiencia en el Consejo Superior, le ayudarán en esta perspectiva, además del apoyo de los colegas, amigos, consejeros a título individual del Consejo Superior y de este secretario general y la Secretaría General. También la Asamblea General nombró como director en propiedad a Miguel Lengue, director en Flaxo Argentina. A Pablo Gentile, director de la sede de Brasil. A Andrés Solimano, director de la sede de Chile. Andrés tuvo que salir al aeropuerto a tomar el vuelo Santiago, pero estuvo con nosotros hasta hace pocos momentos, lo mismo que los dos directores de programa, Carlos Ramos, que también tuvo que salir a una entrevista con el canciller en El Salvador, dado que el gobierno de El Salvador está por concluir el perfeccionamiento para ingresar a la Flaxo, y César Cuello en República Dominicana. También es un privilegio poder informarles que la Asamblea General eligió como consejero a título individual a nuestro presidente por un nuevo periodo, a Francisco Ron, y el Consejo Superior lo ratificó como presidente del Consejo Superior. Y eligió 3 nuevos consejeros, que son un orgullo para la Flaxo. A Roger Bartra, conocido por ustedes, a Carlos Figueroa, de Guatemala, y a Rebeca Grispan, de Costa Rica.
Son designaciones que nos llenan de orgullo. También nos orgullece agradecerle a los consejeros que han cumplido la labor, pero en particular a un profesor de Flaxo, Ayrton Fausto. El Consejo Superior ratificó, la Asamblea General ratificó este reconocimiento, señala: el Consejo Superior agradeció y destacó la dilatada trayectoria y abnegada entrega a la institución del profesor Ayrton Fausto, más de 4 décadas en la Flaxo, así como su contribución al desarrollo de la Flaxo desde la dirección de la sede de Brasil y como integrante del comité directivo. Nuestro reconocimiento, nuestro aprecio permanente a Ayrton Fausto. Es difícil señalar palabras para reconocer y agradecer a Giovanna. Me tocó compartir con ella como director 2 años en el comité directivo. Luego, los 6 años posteriores, hemos trabajado juntos desde la Secretaría General y ella en la Dirección General de Flaxo México. Hemos enfrentado problemas, hemos tenido grandes alegrías, nos hemos hecho amigos, pero particularmente he aprendido del trabajo de Giovanna, de la seriedad académica que lleva al sitial que tiene Flaxo, que se expresa en este congreso, se expresa en este libro que tiene lo mejor de la academia latinoamericana. Este segundo congreso honra a la Flaxo. Es un congreso que lo realizamos en el contexto de la conmemoración de los 200 años de la independencia latinoamericana y los 100 años de la Revolución Mexicana, así como el primer congreso lo realizamos en el contexto de los 50 años de la Flaxo. Para que ustedes tengan una idea más macro sobre este libro, 158 actividades académicas, básicamente mesas con 4 o 5 participantes, 521 ponencias, no voy a decir cuántas llegaron para no decir cuántas fueron rechazadas, 1.800 preinscritos. Esperamos que no todos lleguen, porque si no la Flaxo va a sufrir mucho. Eso muestra la capacidad de convocatoria de Flaxo en general, de Flaxo México en particular, así como el reconocimiento a esta institución en la región. En Flaxo laboramos 1.225 académicos. A ellos se debe el trabajo académico, la formación de los casi 5.000 estudiantes que hay en la Flaxo y la producción académica, que es de las más significativas en América Latina. Mi reconocimiento a todos y cada uno de ellos, de las 13 unidades de Flaxo. La Flaxo ha logrado efectivamente en este tiempo ser un puente entre el mundo de las ideas y el mundo de la política pública. Quisiera señalar solamente una frase respecto a cada una de estas unidades. En Argentina se ha logrado consolidar una producción de conocimiento para la toma de decisiones informada, particularmente, quizás sea muy injusto con otros programas, en el ámbito del comercio internacional, en el campo de la ciencia y de la tecnología, en el campo de la cooperación sur-sur. En Brasil se ha producido una contribución muy significativa en los estudios amazónicos, con el doctorado que allí se realiza, y una tarea fundamental en la formación en el ámbito de seguridad pública, en un convenio con el Ministerio de Justicia y otras organizaciones. En Costa Rica, el análisis, la producción y el establecimiento de marcos conceptuales en materia de migración, seguridad ciudadana y políticas sociales constituyen los ejes del aporte de la sede de Costa Rica. En Chile, el trabajo de gerencia pública de alto nivel en el país
pero también en países vecinos, en Bolivia, en Perú y en Paraguay, es esencial. Contribuye a la formación de cuadros del servicio público para mejorar la calidad del servicio. También el consorcio global en el ámbito de la seguridad ciudadana, que permite mirar los temas de seguridad ciudadana y seguridad pública comparados con Asia, con África, para ver experiencias positivas. En el caso de Ecuador, creo que lo más destacable es que Ecuador, Flaxo Ecuador, es reconocida y ha sido evaluada como la primera universidad del Ecuador por el Consejo Nacional de Educación Superior, el ente que regula la educación superior del Ecuador. Y esto se debe al trabajo académico constante, a la superación que allí se ha logrado dar en la última década y particularmente el haber avanzado de manera significativa en forma paralela en la infraestructura. En Guatemala, el desarrollo y consolidación del programa de posgrado es uno de los grandes éxitos. Y esta tarea no es solamente de Guatemala, es una tarea asociada y asociativa con Flaxo Costa Rica y Flaxo Salvador. La trayectoria de México ustedes la conocen, pero quizás hay un dato que Giovanna no mencionó, que es probablemente uno de los más significativos. La matrícula se ha multiplicado por 6, en el periodo que ella le ha tocado dirigirlo. La alta excelencia académica se ha mantenido pese al aumento de la matrícula. Muchas veces se crece, pero se adelgaza. Acá se ha mantenido la densidad académica. Y por lo tanto, estos desarrollos se expresan particularmente, y lo señalo al igual que quizás en Argentina, siendo injusto con otros programas, en gobernabilidad, derechos humanos, pero particularmente en el conjunto, con una profunda perspectiva y reflexión sobre la política pública. En el caso de los programas en El Salvador, se ha realizado un aporte muy significativo, y allí tuvo un rol fundamental Carlos Briones, quien desapareció tempranamente, nos dejó, pero dejó un legado, en particular en El Salvador, que es el mapa sobre la pobreza. Un mapa que no es solamente un estudio estrictamente académico, sino que tiene expresiones geográficas concretas que permiten definir política pública a nivel ya ni siquiera comunal, a nivel de una calle. Es un aporte muy significativo realizado en conjunto con el PNUD y otras organizaciones. En Cuba, Flaxo lleva 10 ediciones de la maestría en Ciencias Sociales. Queremos mejorar el diálogo con Cuba para conocer lo que pasa en Cuba y llevar lo que pasa en América Latina a Cuba. En República Dominicana se desarrolla un importante trabajo en políticas públicas, particularmente mirando los temas migratorios, tanto por la vecindad con Haití, pero también la migración dominicana hacia los Estados Unidos. El programa de Panamá es uno de los programas más jóvenes, tiene el apoyo de la Universidad de Panamá y están desarrollando líneas de trabajo en estos temas importantes. En Uruguay se trabaja en el fortalecimiento de las capacidades en los gobiernos locales y Paraguay desarrolla una maestría, la única en ciencias sociales en el país, donde la larga dictadura hizo prácticamente desaparecer las ciencias sociales. La Flaxo, como ustedes pueden apreciar, tiene una alta coherencia en el trabajo de política pública y en esta perspectiva de ser un puente entre el mundo de las ideas y el de la política pública. No quisiera dejar de mencionar el trabajo que Flaxo hace sobre integración, que es un trabajo sustantivo, amplio, plural, acucioso, sistemático y científico, como lo han reconocido el Consejo Superior y la Asamblea General. Finalmente, quiero agradecer de manera muy especial a los 17 Estados miembros de la Flaxo, pero particularmente hoy al Gobierno de México por haber auspiciado las reuniones de los órganos de gobierno, contribuir de manera muy importante a este Congreso, en especial a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la SEP, que tuvimos el privilegio de tener al secretario de Educación Pública inaugurando el Consejo Superior. Quiero agradecer también a quienes han colaborado, patrocinado, para llevar adelante y poder traer al Congreso
a colegas desde Europa, desde Asia, desde América Latina. La Agencia Española de Cooperación Internacional ha jugado un rol invaluable, lo mismo que la Corporación Andina de Fomento, la Fundación Carolina, la CEGIP, la Fundación Telefónica. Todas ellas contribuyen a este congreso y contribuyen a mejorar el diálogo entre los científicos sociales para tener más y mejores ideas, pero más y mejores preguntas sobre lo que hacemos y cómo miramos el mundo. Giovanna destacó el apoyo del conjunto de patrocinadores locales, tanto públicos como privados. Nuevamente, un reconocimiento final. Giovanna, muchas gracias por tu trabajo. Eres un orgullo para la Flaxo. El éxito de este congreso te lo debemos a ti. Para dar sus palabras de bienvenida, cedo el uso del micrófono al presidente del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctor Francisco Roa. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Para las ciencias sociales, el debate, la discusión, es lo que es para los seres vivos del aire. Sin debate, sin discusión, las ciencias sociales dejan de tener alimento, son incapaces de explicar, analizar, diferenciar y sobre todo acumular, que es lo que hace de la ciencia ciencia. Por ello, tener la oportunidad de participar y trabajar en un congreso, en un amplio espacio en donde se debate un sinnúmero de ponencias, como nos ha mencionado el secretario general, 1.500 o más interesados en participar, refleja, por un lado, esa necesidad de los cientistas sociales de discutir y debatir, y por otro lado, la capacidad y seriedad del espacio en donde se va a discutir y debatir. No todos van a todas partes. Si alguien quiere debatir como alguien que quiere respirar buen aire, busca el mejor sitio para respirar ese buen aire. De manera que esos 1.500 aspirantes a participar en el Congreso, esas más de 600 ponencias ya presentadas y aprobadas luego de un proceso de selección, representan que quienes quieren aire de buena calidad han escogido bien y han escogido la oportunidad. Por ello, porque las ciencias sociales requieren del debate, es su alimento, es su aire. Y por otro lado, porque la capacidad demostrada de la Flaxo México prueba que el espacio es el mejor espacio en estos momentos, quisiéramos, en primer término, felicitar a los colegas, profesores, personal administrativo, miembros del Consejo Académico de la sede Flaxo México, y reiterar y unirme también a las felicitaciones a la directora de Flaxo, que hoy nos deja con un profundo pesar por probablemente dejar de ver a una amiga que aprendí a querer durante ya 8 años de estar alrededor de esta experiencia tan importante. Nuestro agradecimiento al Gobierno de México por el apoyo en hospedarnos y en propiciar tanto la Asamblea General como el Consejo Superior, y por supuesto por haber apoyado la realización de este Congreso. Nuestro agradecimiento a todas las entidades de cooperación que también han puesto su voluntad y su interés en esta
en este evento. Y finalmente, nuestro reconocimiento a todos esos 1.500 aspirantes a respirar aire puro y aquellos más de 600 ya no aspirantes, sino aquellos 600 calificados para participar de ese aire puro. Muchísimas gracias. También para dar sus palabras de bienvenida, cedo el micrófono a la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, doctora Silvia Ortega. Adelante. Muy amable, muchas gracias. Señor subsecretario Salvador Beltrán del Río, distinguidas autoridades de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, muy estimados colegas. El secretario de Educación Pública de México, maestro Alonso Luján Virazábal, me distinguió con el encargo de dirigirme a ustedes en este acto con el que se inician los trabajos del Congreso de la Flaxo, esta peculiar red regional que tantas y tan distinguidas aportaciones al pensamiento social y político latinoamericano ha hecho a lo largo de su fértil existencia. Luego también en mi calidad de vecina de la sede de México, puesto que la Universidad Pedagógica Nacional comparte el espacio físico de las faldas del Ajusco con ustedes, y también como colaboradora frecuente en iniciativas académicas que nuestras instituciones han auspiciado en el pasado reciente. Como representante del secretario Lujambio, manifiesto a ustedes su compromiso personal con la Flaxo y su disposición para continuar con la estrecha colaboración que se ha forjado entre la Secretaría de Educación Pública y esta institución a través de la participación de colegas de diferentes sedes en el desarrollo de programas educativos dedicados a la formación de cuadros especializados en la gestión del sistema educativo y a partir de los trabajos de investigación sobre temas de política educativa, procesos de mejora e impacto de los programas educativos en la calidad de vida de la población. La visión comparada de procesos con el referente de los países de la región propio de la producción científica de la Flaxo es una cualidad que ha aportado densidad al debate mexicano, bien intenso, y que a su vez ha permitido que los tomadores de decisiones dimensionen los retos contemporáneos que enfrentamos todos. La propuesta de una red articulada de instituciones dedicadas al campo de las ciencias sociales con una vocación latinoamericana y caribeña, pese a coyunturas difíciles, ha ganado, como hemos visto, en estabilidad, prestigio e influencia. Los alumnos y egresados de los posgrados, las investigaciones de frontera y la amplia tarea de difusión y vinculación explican sobradamente que la Flaxo goce actualmente de un amplio reconocimiento entre las comunidades académicas de nuestros países. Es particularmente importante subrayar que el empeño institucional por alcanzar los más altos estándares académicos en la formación y la investigación garantizan que el proyecto intelectual de la Flaxo siga aportando a la comprensión y a la solución de nuestros problemas comunes. Por fortuna, de manera explícita, las políticas educativas actuales confieren una alta prioridad a la colaboración académica y científica con los países de América Latina y el Caribe. Es en este marco en el que la experiencia y la probada vocación de Flaxo constituye un modelo inspirador que muestra que las capacidades institucionales pueden y deben ponerse al servicio de las causas que también nos unen: la democracia, la justicia y la equidad. Casi al término de la gestión de mi muy querida amiga Giovanna Valenti al frente de la sede de México, me resulta especialmente grato comunicarle que el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior, le expresa por mi conducto su más amplio y sincero reconocimiento por los visibles logros académicos que bajo su talentosa dirección se han acumulado. Estoy segura de que durante las jornadas del Congreso
podremos identificar posibilidades y opciones para trabajar conjuntamente en nuestros campos de especialización bajo esquemas soportados por el interés y el apoyo de nuestros gobiernos. Enhorabuena, muchas gracias. Bueno, a fin de realizar el acto inaugural, cedo el uso de la palabra al subsecretario para América Latina y el Caribe, licenciado Salvador Beltrán del Río Madrid. Muchísimas gracias. Doctor Francisco Ron, presidente del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Doctora Silvia Ortega Salazar, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Maestra Giovanna Valenti, directora de la sede académica Flaxo México. Doctor amigo Francisco Rojas, secretario general de la Flaxo. Señoras y señores, es para mí muy grato estar esta tarde con ustedes en esta segunda ocasión en que tengo la oportunidad de participar en un encuentro de la Flaxo. Esta mañana, hasta hace unas horas, tuvimos la oportunidad de participar en la 18ª Asamblea General de la Flaxo. Ese espacio institucional tiene la tarea de examinar la marcha de este organismo y de aprobar las líneas de trabajo hacia el futuro, a fin de continuar profundizando el conocimiento y el análisis de la realidad social, política y económica de América Latina y el Caribe. Ya el secretario general dio cuenta de algunos de los acuerdos logrados en esta asamblea. Ahora, en este acto, tengo el privilegio de abrir nuevamente las puertas de la Cancillería mexicana para recibir y dirigirme a los especialistas y expertos de nuestra América reunidos en este segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Este numeroso grupo de expertos dedicará intensas jornadas a lo largo de los próximos días al debate y estudio de los principales temas relacionados con el desarrollo de nuestra región. Esta reunión en México no podría ser más propicia toda vez que se realiza en este año 2010, en el que México, junto con otras naciones latinoamericanas, conmemora 2 siglos del inicio de la lucha de nuestros antepasados para sumarnos al concierto de naciones libres. Este anhelo de independencia surgió con un ideal de igualdad para todos los americanos, que uno de los grandes próceres de la independencia de México, José María Morelos, supo expresar con las siguientes palabras: que no hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad, que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos, que no hay privilegios ni abolengos, que no es racional ni humano ni debido que haya esclavos, pues el color de la cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento, que se eduque a los hijos del labrador como a los del más rico hacendado, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y que lo defienda contra el rico y el arbitrario. Este encuentro se celebra también en el año en que los países de nuestra región se reunieron hace unos meses en la Riviera Maya, en torno a la Cumbre de la Unidad, en la que refrendaron justamente el propósito de trabajar en aras de la construcción de un espacio de diálogo y reflexión de política propio, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para impulsar políticas que fortalezcan el desarrollo y la integración, para posicionar en términos de igualdad a nuestra región de cara a otras regiones y bloques de países, para dialogar y en todo lo posible acordar posiciones conjuntas ante retos comunes. Los tiempos actuales demandan hacer del diálogo y de la concertación las más eficaces herramientas que permitan a nuestros gobiernos y pueblos avanzar en la sólida construcción de ese espacio político común, plural por vocación y abierto por definición. Un espacio en el que el rico acervo y los valores que nos unen se traduzcan
en más altos y equitativos niveles de desarrollo y de bienestar social, en el más amplio marco de libertad posible. Un espacio que nos permita proyectar a nuestra región en la arena internacional y promover y defender sus intereses. En fin, un vasto espacio político para renovar y extraer los mejores beneficios que ofrecen las múltiples dimensiones de la integración. Por historia y por valores compartidos, estamos sustantivamente entrelazados. Compartimos la convicción que la viabilidad y el futuro mismo de nuestra región pasa por una profundización de su unidad y, consecuentemente, por su capacidad para ahondar su vocación integracionista y su capacidad de diálogo y de cooperación. Estoy plenamente convencido que este Congreso que hoy nos convoca ahondará en todo ello y sin duda logrará claridad y generosidad en sus conclusiones para contribuir con su reflexión a superar los grandes retos que enfrenta nuestra región. Por ello, y siendo las 18 horas con 30 minutos de este día 26 de mayo del año 2010, me es sumamente grato declarar inaugurados los trabajos de este segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, desearles el mayor de los éxitos y satisfacción por su trabajo eficaz y fecundo. Enhorabuena y muchas felicidades. Decano de la Universidad de Columbia, Nueva York. El doctor John Cosworth es el decano de la Facultad de Historia y Asuntos Públicos de la Universidad de Columbia, Nueva York, y es el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de esa misma institución. Es autor de varios libros y artículos académicos sobre historia y economía latinoamericana. Fue presidente de la American Historical Association. Fue el fundador del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos y su director desde 1994 hasta el 2006. Y también presidió el Comité de Estudios sobre Derechos Humanos de Harvard y ha sido nominado para la presidencia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Sus investigaciones y publicaciones se enfocan principalmente a comparativos económicos, sociales e históricos de América Latina, especialmente de México, Centroamérica y el Caribe. Los temas que aborda en sus artículos se relacionan con la economía, la globalización y los cambios políticos e institucionales en América Latina. Ha realizado estudios sobre los movimientos y periodos postindependentistas en Latinoamérica, así como sobre los procesos democráticos en los países americanos y su relación con los Estados Unidos. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de escucharlo charlar sobre la globalización, sus posibilidades y límites. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Señor subsecretario Salvador Beltrán del Río Madrid, doctora Silvia Ortega Salazar, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, líderes y colegas de la Flaxo, especialmente Giovanna Valente Negrini, aquí presente, doctor Francisco Rojas Aravena, el secretario general, y doctor Francisco Ron, presidente del Consejo Superior de Flaxo, distinguidos colegas del sistema Flaxo y participantes en el segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, señoras y señores. Al principio quisiera agradecer a los colegas de la Flaxo que me hicieron el honor de invitarme a presentar esta conferencia magisterial y muy especialmente al doctor Francisco Valdés Ugalde, viejo amigo y colega valioso de muchos años. Este es un congreso de estrellas de las ciencias sociales en toda América, como todos sabemos, leyendo el libro rojo del programa que tenemos todos. Pero la estrella de todos es la misma Flaxo,
que va de triunfo a triunfo. Es realmente impresionante. Felicidades a todos sus líderes. Es realmente un honor tener la oportunidad de estar presente en la inauguración de este Congreso aquí en la Cancillería de México. Llegué a este país por primera vez en el año 1968 para hacer mi investigación de tesis doctoral sobre la historia económica de México en el Porfiriato, la época de la dictadura del general Porfirio Díaz, que terminó con el estallido de la Revolución de 1910, hace casi 100 años. Tenía una beca bastante modesta de mi universidad en los Estados Unidos, la Universidad del Estado de Wisconsin. Por la intervención de colegas del Colegio de México, eventualmente recibí una beca del gobierno mexicano como suplemento. Unos meses antes, los presidentes Lyndon Johnson y Gustavo Díaz Ordaz habían firmado un acuerdo para crear el programa de becas Lincoln Juárez. Yo fui nombrado becario Lincoln Juárez número 1. Cada mes me fui a la Cancillería, que en aquel entonces estuvo en Tlatelolco, para recibir mi cheque, equivalente, si no recuerdo mal, a los $80, suma que en aquel periodo me permitió vivir y trabajar sin distracciones financieras. Esta ocasión me da la oportunidad de agradecer públicamente la generosidad del pueblo y gobierno de México de hace tantos años. Unas semanas después de recibir la beca Lincoln Juárez, empezó el movimiento democrático de 68, liderado por los estudiantes con la participación de capas sociales muy diversas. Pensaba renunciar a la beca, pero no la hice, en parte porque la necesitaba, pero básicamente porque mis colegas mexicanos, casi todos becarios del mismo gobierno, me aconsejaron no hacerlo. Junto con mi esposa Patricia ayudamos a varios de los perseguidos del movimiento y yo aproveché una conferencia en la UNAM a finales de ese año para denunciar públicamente el masacre del 2 de octubre. Pero tal vez por falta de sofisticación política, siempre me he sentido culpable. Entonces, además de agradecer la beca, esta ocasión me da la oportunidad de confesar y expiar el pecado de no renunciarla, y con la alegría de hacerlo en un México democrático. Soy consciente de ser ciudadano de un país que normalmente no se piensa ni latinoamericano ni caribeño. Así es que me siento especialmente agradecido de poder participar en la inauguración de este segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño. Al mismo tiempo, y a pesar de muchas tensiones, tanto históricas como actuales, el hecho es que los Estados Unidos está llegando a ser cada día más un país latinoamericano. En términos de hispanoparlantes, Estados Unidos es el tercer país en el mundo. 1 de cada 10 personas que hablan español en todo el mundo viven en los Estados Unidos. Tiene también una población importante de residentes y ciudadanos de origen brasileño o del Caribe. En su conjunto, la población latinoamericana y caribeña de los Estados Unidos hoy en día es mayor que la población de los estadounidenses cuyos ancestros, como los míos, inmigraron al país de Inglaterra. Todos
sin excepción, sin documentos, por supuesto. La latinoamericanización de los Estados Unidos forma parte de lo que ahora llamamos la globalización. La palabra globalización se refiere al crecimiento de los flujos de capital, de comercio y de personas entre países y regiones del mundo. Este fenómeno tiene una larga historia. Desde el año 1492, América Latina ha experimentado 4 ciclos de globalización. El primero empezó cuando Cristóbal Colón logró no solamente cruzar el Océano Atlántico, sino volver también a Europa. En un breve lapso de décadas, los europeos aprendieron a cruzar el Pacífico y navegar a lo largo del Océano Indio. Este primer ciclo se agotó con la depresión del siglo XVII. El segundo ciclo empezó a finales del XVII y alcanzó su punto culminante a finales del siglo XVIII. Este siglo se caracterizó por el secuestro de millones de africanos y su transporte a las plantaciones de azúcar y de otros productos tropicales en el noroeste de Brasil y el Caribe, y se terminó con la revolución de los esclavos en Haití a principios del siglo XIX. El tercer siglo de globalización comenzó a finales del siglo XIX y terminó con la Gran Depresión de los años 30, y el cuarto siglo es lo que estamos viviendo ahora. Cada ciclo de globalización tuvo efectos irreversibles. En los periodos entre los ciclos, el mundo no volvía al status quo, aun cuando el ritmo de globalización se desaceleraba y a veces se volvía parcialmente atrás. A pesar de sus múltiples diferencias, las 3 globalizaciones del pasado compartieron 4 características en común. Primero, cada ciclo de globalización tuvo efectos positivos en la productividad, medida en términos de producto per cápita de las economías latinoamericanas afectadas. Con la conquista, la transferencia de tecnología, productos agrícolas, animales domesticados, organización económica, así como la apertura al comercio con Asia y Europa, elevó sustancialmente el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita, tanto en Mesoamérica como en los Andes. 2 siglos después, la producción azucarera hizo que algunas de las islas del Caribe se encontraron entre las regiones más ricas en términos del PIB per cápita en todo el mundo. Finalmente, tasas de crecimiento del PIB per cápita de las economías latinoamericanas desde finales del siglo XIX hasta 1929 superó en muchos casos el ritmo de crecimiento de los países ya industrializados en este periodo. Segundo, en cada ciclo, los beneficios del crecimiento económico se concentraron en manos de minorías poderosas de conquistadores, hacendados, propietarios de minas y de esclavos, oligarquías exportadoras y las empresas más grandes, nacionales o extranjeras en cada país. Peor aún, en tercer lugar, en cada ciclo el bienestar físico de las mayorías padecía un gran sufrimiento. La población indígena del Nuevo Mundo se redujo en un siglo después de la conquista en más de 90% por las epidemias y el abuso. En muchas regiones, los esclavos sufrieron un deterioro en sus condiciones de vida en comparación a las de África, además de todos los trastornos sociales y culturales de su situación. En el tercer ciclo, finales del XIX,
En muchos casos, la comercialización de la tierra fue sinónimo de la usurpación de las tierras de los campesinos y el impacto negativo de la urbanización sobre la nutrición neta y las tasas de mortalidad hasta principios del siglo XX. La tercera globalización, sin embargo, llegó a producir beneficios sociales más amplios que los otros ciclos, básicamente a través de los avances en las ciencias médicas, la tecnología y la productividad. La esperanza de vida creció de aproximadamente 35 a 40 años de edad en 1900, más o menos el nivel del Imperio Romano, hasta más de 70 al final del siglo. La tasa de mortalidad infantil bajó de alrededor de 300 por cada 1000 hasta menos de 30 en la mayoría de los países de la región. La estatura de la población adulta, una medida del nivel de nutrición neta en la infancia y la adolescencia, ha crecido bastante. Si no fuera por el crecimiento económico sostenido a lo largo de muchos años, durante y después del tercer ciclo de globalización, el mejoramiento en el bienestar físico del siglo pasado, además de los avances en la educación y otros indicadores sociales, no hubiese sido posible. Tampoco se hubieran logrado sin dos fenómenos íntimamente conectados, sin precedentes en la historia humana. Primero, la división del mundo en dos campos, con la fundación del régimen comunista en la Unión Soviética y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de regímenes parecidos en los demás países del mundo socialista. Y segundo, el surgimiento de movimientos sociales modernos que se disputaban por el poder en el resto del mundo. Hasta que se bajó la bandera soviética sobre el Kremlin en diciembre de 1990, era factible ver en el mundo de los socialismos en existencia, a pesar de sus problemas y contradicciones, el desarrollo de economías que por su propia lógica interna tenían la capacidad de evolucionar hacia sociedades más equitativas y pacíficas que los capitalismos existentes. Era igual de factible ver en el así llamado mundo libre, a pesar de sus problemas y contradicciones, la evolución de sociedades más y más democráticas en el sentido amplio de la palabra, en contraste con el totalitarismo del mundo no libre. Lo que sabemos ahora es que ninguna de las dos ideologías de la Guerra Fría tenían toda la razón. En primer lugar, no se trataba de un conflicto entre modos de producción cualitativamente diferentes. En el fondo, fue una confrontación entre una superpotencia rica y sus aliados por un lado, y un país pobre y sus aliados por el otro. El PIB per cápita de la Unión Soviética nunca alcanzó el promedio de América Latina y estuvo siempre por debajo del de México hasta finales de la Guerra Fría. La confrontación con los Estados Unidos, donde se producía la mitad del PIB de todo el mundo en 1950, solo fue posible con un régimen político capaz de reprimir el consumo y la disidencia para movilizar casi todo el superávit de la economía para fines militares. Esta confrontación fue motivado por las élites de los dos campos, fundamentalmente por razones de interés nacional, como ellos mismos lo percibían. Así es que, en el tercer mundo, donde la Guerra Fría se luchaba con una violencia sin precedentes, la Unión Soviética apoyaba muy a menudo los movimientos anticolonialistas y democráticos, mientras Estados Unidos y sus aliados muy a menudo
muchas veces se les oponían. Los soviéticos, por ejemplo, apoyaban a los opositores al apartheid en África del Sur, mientras Estados Unidos se los opuso por muchos años. En América Latina, como todos nosotros sabemos, la alianza entre el gobierno de Estados Unidos y las élites más anticomunistas de la región fue enormemente costosa, no solamente en términos de vidas humanas, sino también en términos de oportunidades perdidas. Entre 1950 y 1990, por ejemplo, Estados Unidos jugó un papel decisivo en el derrocamiento de un total de 19 gobiernos en América Latina, de los cuales 11 eran gobiernos democráticos reemplazados por regímenes militares. Entre 1960 y 1990, el número de víctimas de violaciones de derechos humanos, muertos, presos políticos, torturados en América Latina, superó con mucho los de la Unión Soviética post-Stalin y sus satélites en Europa Oriental. Menciono este periodo tan doloroso de nuestra historia compartida, no para denunciar los males del pasado, sino para enfatizar las oportunidades que se nos presentan como científicos sociales en esta época de la cuarta globalización en América Latina. La primera oportunidad, y tal vez la más importante que tenemos, es la de ver el mundo no como queremos que sea, sino como es y como puede ser. La segunda oportunidad, como todos sabemos, es la de utilizar la herencia científica del pasado, junto con los avances teóricos y metodológicos que hacemos nosotros y nuestros colegas, para entender mejor la globalización en todas sus dimensiones y, con base en el conocimiento científico, contribuir al diseño de políticas, instituciones, regímenes regulatorios y sistemas de derecho al nivel nacional e internacional, capaces de maximizar los beneficios y reducir los costos de la misma globalización. Al nivel internacional, el impacto más notable de la globalización ha sido la aceleración del declive relativo del Occidente. El predominio económico y desde luego político del Occidente, fenómeno fundamental del orden internacional a lo largo de los últimos 500 años, está por terminarse. En nuestro hemisferio, el rol de los Estados Unidos, superpotencia predominante durante solo 50 años, también está llegando a su fin. Del 50% del PIB mundial en 1950, Estados Unidos ha bajado a solo 23% el año pasado, llegará a menos de 20% en unos años más, y por medianos del siglo de este siglo probablemente quedaría por debajo de 15%. Los países en vías de desarrollo, con algunas excepciones notables, ya están creciendo a ritmos más rápidos que los más avanzados y recuperando más rápidamente de la crisis económica actual. Aunque el G8 no se ha abandonado totalmente, el G20 o 30 o 40 ahora tiene más y más peso. Dicho de otra manera, vivimos en una época en la cual se está creando un equilibrio no muy duradero ni estable, cuando por un periodo de décadas, sino de años, los intereses de los ex superpotencias y los intereses de las superpotencias del futuro pueden coincidir. El problema fundamental para la política exterior de Estados Unidos, por ejemplo, es cómo fortalecer
las instituciones y reglas del juego internacionales para protegerse en un futuro no muy lejano, cuando no tenga ni la economía ni las fuerzas armadas más grandes del mundo. El programa básico para los países como Brasil, Rusia, India y China, los llamados BRICS del mundo, es cómo fortalecer las mismas instituciones y normas internacionales para poder proyectar sus propios intereses al nivel internacional e evitar que se interpongan obstáculos a su crecimiento. O sea, la globalización nos ha dado una oportunidad, transitorio por supuesto, para fortalecer el derecho y las instituciones internacionales en beneficio de todos. Sin embargo, vivimos todavía en el mundo westfaliano de estados-naciones que no obedecen a ningún soberano. Así que las tareas que enfrentamos desde la reforma de las Naciones Unidas al reordenamiento del sistema de Bretton Woods no se pueden hacer de un día al otro ni de un año al otro. Lo que es diferente en nuestra época es una estructura de intereses nacionales al nivel global que hace posible, si no inevitable, una serie de avances impensables hace unos pocos años. En términos socioeconómicos también, la globalización ha creado oportunidades inéditas para mejorar las condiciones de vida a lo largo del mundo, sobre todo hasta ahora en Asia, donde varios países, China e India especialmente, han logrado crecer rápidamente y al mismo tiempo rescatar a cientos de millones de sus ciudadanos de la pobreza, mientras que se mejora la distribución del ingreso y de la riqueza. En América Latina, donde la globalización empezó más tarde, también hay indicios de procesos semejantes en países como Brasil y Chile. El desafío más grande que enfrentan los científicos sociales de nuestro hemisferio, a mi manera de ver, es cómo utilizar la globalización para obtener los mismos beneficios para nuestros pueblos. En años recientes se ha renovado un antiguo debate sobre la economía política del atraso relativo de las economías latinoamericanas. El debate fue provocado, en parte, por el descubrimiento de que el subdesarrollo de América Latina en comparación con los países industrializados es un fenómeno relativamente reciente. Tenemos estimaciones crudas, pero relativamente confiables, del PIB per cápita de varias colonias ibéricas al comienzo del siglo XVIII. En aquel entonces, parece que las 3 colonias españolas para las cuales tenemos estimaciones, o sea, Cuba, La Plata y México, tenían en cada caso un PIB per cápita por encima del de las 13 colonias británicas que más tarde formarían los Estados Unidos de Norteamérica. Desde medianos del siglo XVIII hasta medianos del XIX, las economías latinoamericanas se estancaban, mientras Estados Unidos y Europa Occidental, encabezada por Gran Bretaña, crecía a ritmos acelerantes. A finales del siglo XIX, América Latina ya fue subdesarrollado, como lo fue el resto de lo que después se llamaría el Tercer Mundo. De ahí en adelante, las economías latinoamericanas han crecido rápidamente durante el primer ciclo de globalización hasta 1929 y después a tasas inferiores hasta la crisis de los años 80. En las últimas 2 décadas, sin embargo, se ha notado una recuperación en las tasas de crecimiento en la región, pero en la mayoría de los casos muy por debajo de los países asiáticos,
que empezaron décadas antes y parecen haber explotado mejor el dinamismo del mercado internacional. En términos generales, entonces, América Latina y el Caribe es una región donde la tasa de crecimiento económico ha quedado por debajo de la que hubiera sido óptima y aparentemente posible a lo largo del siglo XX y la primera década del siglo XXI. La pregunta es ¿por qué? Terminaré con algunas observaciones sobre esta problemática. En los últimos años, como mencioné, varios científicos sociales en América Latina, el Caribe y en el resto del mundo han postulado una conexión entre tres características de las sociedades de la región: bajas tasas de crecimiento económico, deficiencias en las instituciones que deben de proteger y de promover la actividad económica, y la desigualdad social más allá de otras regiones del mundo que caracteriza las sociedades latinoamericanas. El modelo es básicamente así. La desigualdad social viene de la conquista o de la esclavitud, o más factiblemente del tercer ciclo de globalización del siglo XIX. La desigualdad social da a las élites el poder de diseñar las instituciones políticas y jurídicas que prefieren, malas instituciones en el hecho que no protegen adecuadamente a los derechos civiles y de propiedad de las mayorías. Sin la protección necesaria para participar plenamente en el mercado, las mayorías quedan fuera o buscan la protección que se necesitan en la familia, en la comunidad, en el partido político o donde puedan. El resultado es menos crecimiento de lo que sea posible bajo un régimen de instituciones mejor diseñados. En términos generales, este modelo tiene mucho que ofrecer, especialmente en un periodo cuando las democracias de nuestro hemisferio parecen más estables y consolidadas que en cualquier momento en el pasado. La posibilidad de la alternancia en el poder, garantizada por normas y mecanismos respetados por todos, ha transformado las posibilidades políticas de América Latina, como todos nosotros sabemos. Las derechas, profundamente sospechosas de la democracia durante décadas, sino siglos, la han abrazado. Más aún, han descubierto la necesidad de enfrentar los grandes problemas sociales de sus países para ganar el apoyo de las mayorías. Las izquierdas, garantizadas su sobrevivencia en el poder una vez elegida, han aprendido que el populismo inflacionario del pasado no funciona ni para las capas sociales que les apoyan ni para ser reelegidos. Este equilibrio democrático abre la posibilidad de un proceso de profundización de la democracia en América Latina, como nunca antes. La globalización de las economías de la región, todavía incipientes si las comparamos con la de principios de este siglo de América Latina o con los tigres de Asia, puede ayudar enormemente en esta profundización. Primero, porque con instituciones y políticas mejor diseñadas, la globalización haría más fácil elevar las tasas de crecimiento económico y así obtener los recursos necesarios para mejor enfrentar el déficit social y las otras muchas necesidades que enfrentamos. Segundo, porque la globalización y la competencia externa ayudaría en el proceso de liquidar los privilegios de grupos monopólicos que han explotado su acceso al poder político para enriquecerse a costo de las sociedades.
Y finalmente, porque la globalización ha hecho que el entorno internacional que enfrenta la región también está llegando a ser más y más competitivo, lo cual hace mucho menos arriesgoso cualquier proceso de reformas internas en la región. No sería realista subestimar los obstáculos tanto al nivel internacional como nacional al futuro que todos nosotros esperamos. Sin embargo, y para terminar, quisiera hacer referencia a un fenómeno de nuestra época, también sin precedentes, que es la influencia, el impacto cada vez mayor de las ciencias sociales y naturales en los procesos políticos y diplomáticos en casi todo el mundo. Por ejemplo, los estudios de los errores de la política económica al inicio de la Gran Depresión de los años 30 nos ayudaron de una manera decisiva en evitar una depresión de la misma magnitud o peor en 2008, cuando el descenso en el comercio internacional superaba con mucho el de 1930 a 33. En casi todos los campos de la política internacional y nacional, veamos los resultados de la globalización intelectual y científica, en los esfuerzos para enfrentar los cambios climatológicos, controlar los riesgos macroeconómicos del sector financiero, evitar epidemias, como se hizo en México con la influenza H1N1, reformar las instituciones de Bretton Woods, reducir la pobreza y la desigualdad. Veamos que los trabajos como los que se van a presentar y discutir en este segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales están cambiando el mundo en que vivimos. Les felicito su participación en el Congreso y su paciencia. Muchas gracias.